Hare Krishna, Namo Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswate Deve, Gauravani Pracharide, Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reitera. Continuamos con la lectura y reflexiones sobre textos del capítulo número 8 de la Bhagavad Gita. Vamos a recordar que iniciamos ya el capítulo número 8. Ayer veíamos unos textos importantes que son de relevancia y nos dan una información muy significativa. Pues dice: y quien quiera que al final de la vida... Disculpe un momento, estoy sintiendo un ruido aquí en mis auriculares y a ver si lo soluciono. Ya, perfecto. El texto de ayer decía: y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo, recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De esto no hay ninguna duda. O sea, si la meta suprema de la vida, al menos para el espiritualista, para aquel que decide creer en que hay algo que se llama trascendencia, espiritualidad, aquel que decide creer que la entidad viviente es espiritual, aquel que decide creer que la meta no es permanecer por siempre en el plano de conciencia material y tratar de ver cómo allí uno es feliz por siempre, sino uno alcanzar su propia naturaleza espiritual. O sea, para el que decide creer en esas cosas, entonces el Señor está diciendo que si se llega al final de la vida o se llega al momento de la muerte y en ese momento uno está pensando, recordando al Señor Supremo, a la Suprema Personalidad de Dios, entonces sin lugar a dudas esa persona llegará al reino de Dios. O sea, se establece firmemente en el reino de Dios. Eso significa que uno debe de tratar dentro de lo posible, por un proceso natural para que sea seguro, establecerse en el reino de Dios antes del momento de la muerte. Porque si usted no lo hace así, entonces cuando llegue el momento de la muerte es muy impredecible. Sin embargo, si usted logra, mientras la muerte llegue, establecerse o al menos tener el firme propósito de acceder a esa comunión con el Señor Supremo, entonces cuando la muerte llegue ya usted está establecido en esa posición. Ya usted no tiene que estar luchando en el momento de la muerte, si estaré consciente, si no estaré consciente, si estaré con falta de aire, si no estaré con falta de aire, no. Porque usted ya va a estar en comunión con el Señor Supremo. Y esa comunión se consigue o se logra a través del servicio devocional, o sea, un entrenamiento progresivo en el servicio devocional o en el arte o la ciencia o la actividad trascendental conocida como servicio devocional. Vamos a recordar que el servicio devocional significa o se le llama a cualquier actividad que uno realice por apego a la suprema personalidad de Dios. O sea, cualquier cosa que usted realice movido por el apego al Señor Supremo, entonces eso se llama servicio devocional. En este servicio devocional uno va pasando por diferentes etapas, de manera tal que uno se va perfeccionando en el servicio devocional y el propio servicio devocional lo va purificando a uno en todos los aspectos o dimensiones que nos comprenden en este mundo material. El propio servicio devocional va abriéndonos las puertas de la comprensión y el propio servicio devocional va abriéndonos las puertas del proceso de purificación. Y por tanto el propio servicio devocional nos va conduciendo hacia la meta suprema. En este servicio devocional hay varios aspectos importantes. Lo primero es hacer lo posible por reunirse o encontrarse o familiarizarse o intercambiar, si es posible, a diario
o cuando se pueda, con personas que estén entregadas al mismo fin. Porque si uno quiere avanzar hacia un propósito en la vida, entonces uno debe saber que las compañías y las relaciones son importantes. Uno debe procurar, cuando le sea posible, tener algún tipo de compañía que también esté enfrascada en alcanzar el mismo propósito y, si es posible, algún tipo de compañía que esté más establecida firmemente, o sea, vaya más adelantada en el logro de ese propósito, porque eso nos estimula, nos ayuda, nos apoya, nos refuerza, nos mantiene encendida nuestra fe y también nuestra certeza de que es posible. Además que uno puede nutrirse y puede aprender de la experiencia también personal de ese caminante que va transitando hacia Dios. Es importante también tener la noción de una instrucción, o sea, de alguien que nos instruya en el progreso científico del sendero del servicio devocional. Servicio devocional no significa hacer lo que yo considere que va a ser del agrado de Dios, porque eso significa al final hacer lo que yo quiero, o sea, guiarme por mi especulación mental, por mis criterios de qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que no le gusta a Dios. Y entonces esa posición es una posición bastante peligrosa. Servicio devocional significa acudir a un método lo más seguro y fiable posible de conocer lo que en un momento determinado le da satisfacción a la suprema personalidad de Dios. La persona suprema es a veces uno, si la intenta mirar desde el materialismo, es algo muy complejo porque vamos a descubrir que en un momento determinado nuestra actividad favorable a Dios puede que sea de un tipo y en otro momento determinado en una misma situación puede que tengamos que actuar de la forma completamente contraria y uno podría preguntarse, pero ¿cómo es posible que la literatura plantee que esa persona en un momento dado actúe de esta forma y en otro momento, bajo las mismas circunstancias, tenga que actuar de otra o el Señor prefiera que actúe de otra? Porque el Señor es incuestionable, o sea, si uno trata de actuar o complacer al Señor de manera mecánica, entonces uno debe saber que no está actuando bien. Al Señor no se le puede complacer de manera mecánica, por ejemplo. Usted no puede complacer a un niño pequeño de manera mecánica. Usted tiene que estar en relación constante con ese niño y esa relación tiene que estar actualizada. ¿Qué significa esto de actualizada? Significa que usted tiene que estar en tiempo real, consciente de las necesidades y el estado de ese niño ahora mismo. El hecho de que el niño ayer a las 9 de la mañana haya llorado y por un dolor de oído y usted le echó unas goticas o lo llevó al médico, no significa que usted todos los días a las 9 de la mañana, cada vez que el niño llore, tiene dolor de oído. Usted tiene que ese pasado dejarlo en su memoria como un recuerdo simplemente, pero situarte en el ahora mismo. Ahora mismo, ¿qué está sucediendo con este niño? Ahora mismo, ¿cuál será la causa de su llanto? Ahora mismo, ¿cuál será la respuesta más conveniente o la actitud más conveniente que yo debo de asumir frente a la necesidad de este niño? Entonces la relación con Dios debe ser una relación actualizada. De hecho, todas nuestras relaciones en la vida deben ser relaciones actualizadas. Usted no puede mantener de manera satisfactoria ninguna relación de cualquier tipo que sea, de trabajo, de amistad, de pareja, de cómo se llama, de súbdito, como amigo, como lo que sea, ni en el pasado ni en el futuro. O sea, yo no puedo o no debo, no puedo, no debo, porque cada cual tiene libre albedrío. Yo no debo tratarte a ti por los hechos del pasado. Porque entonces yo no estoy tratando contigo, yo estoy tratando con el recuerdo que tengo de ti. Yo no puedo tampoco tratarte a ti con mis perspectivas del futuro, porque entonces no estoy tratando contigo, estoy tratando con una ilusión que me he construido de ti. Entonces yo tengo que ser científico. Científico significa
que yo debo de concretamente definir ahora mismo, en este momento, quién, cuál es el personaje que estás desarrollando tú. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo me estás tratando? ¿Cómo estás pensando? ¿Qué estás explicando? O sea, yo debo situarme ahora, ahora mismo. Porque vamos a recordar que en este mundo todo está cambiando. Ese cambio puede ser un cambio evolutivo o un cambio degradante, pero todo está cambiando. Entonces es probable que aquella persona que hace 2 años me trató mal, es probable que también, es probable no, de seguro ha cambiado. Ese cambio puede ser, ya dije, en dos direcciones, pero lo seguro es que ha cambiado. Entonces yo tengo que darme la oportunidad de comprobar ese cambio. Eso no quiere decir entregarme, quiere decir simplemente observar el presente. Entonces la relación con Dios debe ser una relación en el presente, porque Dios es presente constante. O sea, Dios es siempre presente. Dios no es pasado, Dios no es futuro. A Dios no se le complace como Él deseaba que se le complaciera en el pasado, en mi vida, o como va a desear en el futuro que yo haga tal cosa o tal cosa. Yo siempre tengo que estar ahora mismo, ¿qué estará deseando Dios? ¿Cómo ahora mismo yo puedo mantener y establecer mi servicio favorable y amoroso hacia el Señor? Mm. Es una situación que no se logra por especulación filosófica, es una conclusión que no se logra por análisis lógico, es una conclusión que no se logra por criterios de los otros, es una conclusión que solo se puede discernir desde una relación íntima y profunda, silenciosa y amorosa para aquel que es la fuente de todo. O sea, yo tengo que lograr establecer en mi vida un estado de relación lo más transparente posible. Y ese estado de relación, evidentemente, primero comienza con que yo crea por mí mismo, por convicción, de que sí existe algo que se llama Dios. Y después entonces que yo comience a escuchar sobre ese algo que se llama Dios. Después que yo comience a relacionarme a la misma vez con personas que se entregan ese algo. Y entonces que yo aprenda en función de esa información que estoy recibiendo, cómo voy iniciando actividades regulares. Se llama sadhana, ¿verdad? Sadhana Bhakti, actividades regulares que me permitan irme entrenando en los preámbulos, en las cosas primarias del servicio devocional. Pero este detalle es importante. La relación con Dios es una relación actualizada. Muchas personas, por ejemplo, hay un texto en las escrituras bíblicas, hay un texto, ¿verdad?, donde famoso, bueno, Jesús de Nazaret llega a casa de dos hermanas, yo creo que una se llamaba Marta y la otra se llamaba Isabel. Y no sé cuál de las dos, no recuerdo bien ahora, cuando él llega, está consciente que él llega cansado y se pone a lavarle los pies. Mientras que la otra hermana se pone a cocinar, ¿verdad? A cocinar. Y entonces esta que está lavando los pies está escuchando las enseñanzas que está dando Jesús en ese momento, está escuchando el conocimiento revelador. Pero la otra está enfrascada en la cocina, entonces la otra después viene y se queja: Maestro, ¿acaso no es lo justo que mi hermana me esté ayudando en la cocina? Y Jesús le dice, yo creo que es Marta: Marta, Marta, querida, tu hermana ha escogido la mejor parte. O sea, ella se ha dado cuenta que en este momento lo que tiene que hacer, la mejor manera de servirme es escuchándome, escuchándome. Mm. Entonces, nosotros tenemos que desde nuestra relación profunda con Dios, irnos entrenando de tal manera que vayamos aprendiendo poco a poco a descubrir qué es lo que el Señor quiere en este momento. Tenemos un principio general. Yo les voy a decir lo que las escrituras dicen sobre lo que Dios quiere siempre. Quiere siempre de manera general, y eso se va manifestando de manera particular en cada situación. El Señor lo que quiere siempre es que tú le invites a participar de tu vida. O sea, el Señor quiere que tú le invites a participar de tu vida.
de todos momentos, de actividades, tiempos, problemas, situaciones, circunstancias. Él quiere participar. Él ya participa, porque tú no puedes tener vida si Él no está en ella. Ya Él está en tu corazón. Pero Él está allí porque tiene que estar, porque es bondadoso y quiere que tú te mantengas en esta existencia. Pero cuando tú le dices, Señor, aquí estoy, cuando tú cuentas con el Señor, cuando tú le invitas así voluntariamente, cuando tú deseas su compañía, su participación, cuando tú asumes refugio en el Señor, entonces el Señor se alegra, porque ya no está ahí a escondidas, ya no está excluido, como alguien que está detrás de la puerta ahí acompañándote y no, tú le estás abriendo la puerta y tú le estás diciendo, yo sé que ya tú estás ahí por siempre, pero ahora yo te estoy invitando voluntariamente a que estés allí y tú lo conviertes voluntariamente en el compañero eterno de tu vida. Eso es el principio general que el Señor quiere. El Señor quiere participar de tu vida, el Señor quiere acompañarte, el Señor quiere instruirte, el Señor quiere hacer que te sientas amado y amada. Entonces, cuando nuestra relación con Dios va cobrando el sentido de actualización, entonces simplemente nos vamos estableciendo en Él. Y cuando nos establecemos en Él, vamos desarrollando un gusto superior. Es el gusto que nos deja el participar de actividades, conversaciones y otras cosas relacionadas directamente con placer al Señor Supremo. Cuando hacemos eso, ese gusto se instala en nuestro corazón. En el momento de nuestra muerte, de seguro, aún sin quererlo, vamos a estar amando y deseando y pensando en el Señor Supremo. Vamos a estar en estado de conciencia de Dios y entonces ¿qué va a pasar? Sin duda alguna alcanzaremos su plano de conciencia trascendental o su morada trascendental. Porque el Señor decía que cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandona el cuerpo, entonces ese estado alcanzará sin falta. Esto es importante comprenderlo porque el estado de conciencia perfecto, cualquiera se podría preguntar, pero servir a Dios, ¿por qué servir a Dios con tanta gente con hambre que hay en el mundo? ¿Por qué servir a Dios con tanta gente enferma que hay en el mundo? ¿Por qué servir a Dios con tantas guerras que hay en el mundo? Lo que tengo que hacer es ser práctico y servir a esos enfermos, servir a esos hambrientos, servir a esos heridos que están siendo heridos por la guerra. Servir a Dios no significa no servir a ninguna de esas entidades vivientes. Significa servirlos mejor que como los puedes hacer si no lo haces pensando en Dios. Por ejemplo, no tiene el mismo beneficio ni para ti ni para un hambriento cuando tú les das un pedazo de pan simplemente por lástima a que está sintiendo hambre. Sin embargo, cuando tú les das un pedazo de pan porque tú has comprendido que allí hay una entidad viviente espiritual que es parte del Señor y el Señor quiere el bienestar de todas las entidades vivientes, entonces tú, por amor a ese Señor que también está presente allí, entonces tú alimentas a esa criatura. No solo le estás dando pan, no solo le estás dando una respuesta por lástima o compasión, sino que le estás dando amor por Dios. O sea, como lo que te está moviendo a ti es el amor por Dios, entonces tú estás irradiando amor por Dios y esa criatura va a experimentar la presencia de Dios en ese pedazo de pan. Sin embargo, si tú te lo das simplemente por lástima y compasión y en ti no hay el más mínimo deseo de complacer a Dios, ni siquiera puede que creas en Dios, entonces esa criatura va a recibir un poco de carbohidrato en la forma de pan, pero no va a recibir amor por Dios. Un devoto significa que allí donde quiera que esa persona esté, esa persona debe ser capaz de experimentar y llevar la amorosa presencia de Dios. Usted es un devoto, se puede calificar devoto, si usted tiene como propósito experimentar siempre la amorosa presencia de Dios en su vida, en cualquier circunstancia, y llevarla allí a donde quiera que usted vaya. No se puede andar por la vida sin propósito. Cuando uno anda por la vida sin propósito, todo se hace
más sufrimiento todavía porque uno es inconstante. Es bueno que la gente tenga un propósito. A veces la gente tiene propósitos cortos, propósitos temporales, circunstanciales, y muchas veces muy pocas personas tienen un propósito de vida, o sea, lo que quieren entregar su vida, y muy pocas personas están establecidas en ese propósito. El devoto se establece un propósito, el devoto tiene que establecerse como propósito si quiere avanzar espiritualmente, el experimentar la presencia de Dios constantemente. Él tiene que proponerse en su vida, yo me propongo descubrir al Señor Supremo a cada instante de mi vida. Yo me propongo descubrir el amor de Dios a cada instante de mi vida, encontrarlo, sentirlo. Ese es mi propósito. Y también entonces llevar ese amor, permitir que ese amor irradie en medio de cualquier circunstancia en la cual yo me encuentre. Cuando usted se levanta por la mañana y usted simplemente dice, mi propósito es experimentar y llevar la presencia de Dios a donde quiera que yo me encuentre. Y usted está firmemente establecido en ese propósito, entonces usted va a ver como poco a poco su mente se pone fija en ese propósito. Cuando su mente se ponga firme en ese propósito, sus emociones y sentimientos se van a alinear con ese propósito. Cuando eso pase, sus energías todas se van a alinear, y cuando eso pase, su cuerpo se va a alinear, y cuando eso pase, usted estará completamente alineado con el propósito. Y cuando todas sus energías y elementos estén alineados perfectamente con el propósito de experimentar y transmitir la amorosa presencia de Dios en todo momento de su vida, entonces sin lugar a duda usted estará en estado de conciencia de Dios. Entonces ya no habrá peligro, ya no habrá riesgo. Usted podrá pasar por cualquier circunstancia, por cualquier situación, por cualquier tentación, incluso por cualquier conducta que externamente pueda parecer pecaminosa, y usted sin embargo estar completamente establecido en el profundo, eterno y siempre magnífico y maravilloso amor por Dios. Entonces vamos a leer y compartir sobre el texto número 7. El texto número 7, el Señor le dice a Arjuna: por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Eso es genial. O sea, el Señor le está dando a Krishna, a Arjuna, una recomendación así, segura, cierta, una indicación clara. Le está diciendo, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna. Esto es importante porque da un paso más en nuestra comprensión de Dios. Krishna no le está diciendo a Arjuna, piense en mí en forma filosófica. No le está diciendo piense en mí como la verdad abstracta. No le está diciendo piense en mí como el Brahman que lo inunda todo. No le está diciendo piense en mí como el resplandor divino. No le está diciendo nada de eso. Krishna le está diciendo piense en mí en la forma de Krishna. O sea, piense en mí como persona, como personalidad, como amigo, como lo que quiera, o sea, pero piense en mí como Krishna, como alguien lleno de cualidades trascendentales, que tiene forma, que tiene sentimientos, que tiene... Piense en mí así. O sea, fija así como esta forma, como esta personalidad que hay ahora mismo frente a ti. Y al mismo tiempo desempeña tu deber prescrito de pelear. Krishna no le está pidiendo a Arjuna, piensa en mí, vete para la montaña y piensa en mí, métete en un monasterio y piensa en mí. No le está diciendo eso. Piensa en mí y al mismo tiempo cumple con tu deber de pelear. ¿Por qué este deber de pelear? Porque Arjuna ha nacido con cualidades de guerrero. Su naturaleza interna lo lleva a ser un guerrero, a ser un defensor, un administrador, un guardián. Entonces habíamos visto en el capítulo 3 que todo el mundo está obligado a actuar de acuerdo a sus tendencias interiores. Si un niño nace con tendencia para la música,
Aunque usted no le facilite entrar a una escuela de música, él va a escuchar la música y va a mover los pies al ritmo de la música. Él va a coger una lata, una vasija y va a con las manos hacer ritmos maravillosos sin enseñarle a nadie. Porque esa tendencia tiene que encontrar salida. Pero entonces, si usted combina esa tendencia, la tendencia natural en usted que le va a empujar a algo, y la combina con un modo inteligente de servir al Señor, o sea, voy desarrollando mi tendencia, pero al mismo tiempo la relaciono con el amor por Dios, entonces su vida se hace una maquinaria maravillosa, porque usted está aprovechando sus actitudes para, en medio de esas actitudes, pensar en el Señor Supremo. Entonces Krishna tiene actitud de guerrero, entonces Krishna no Arjuna, entonces Krishna le está diciendo, piensa en mí como la suprema personal de Dios, o sea, la suprema personal de Dios, yo como Krishna, mientras desarrollas tu deber prescrito de pelear. O sea, pelea con conciencia de Krishna. Cumple tu deber. Si usted es una persona casada, ocúpese de su familia, la parte que le corresponde como madre, como padre, como hermano. No sé, tiene que trabajar, tiene que preocuparse por algunas cosas, por ahorrar dinero, cosas así. Pero trate de que Dios sea el centro de todas esas actividades. O sea, ve a su familia como tanto un obsequio que Dios le ha dado, así como un obsequio que usted está tratando de cultivar lo mejor posible para el Señor Supremo. E invita al Señor Supremo a participar de esa dinámica familiar. Entonces, más adelante, Krishna dice, con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. Tus actividades dedicadas a mí. Eso es servicio devocional. Servicio devocional se hace perfecto cuando usted descubre el modo de dedicar cualquier actividad que usted esté realizando para Dios. O sea, usted dedica esa actividad para complacer a la suprema personalidad de Dios. Usted le entrega su actividad al Señor Supremo por amor. Entonces, cuando usted hace una actividad por amor a algo que usted ama mucho, usted durante esa actividad va a sentirse completamente feliz internamente, porque usted la está realizando para alguien a quien usted ama mucho. Por tanto, usted va a tratar de realizarla perfectamente. No de manera perfecta para su jefe, ni para este, ni para quién. No, sino para el Señor Supremo. Usted va a estar en conciencia de Dios. Y de ese modo, esa actividad, cuando se realiza así, no va a dejar reacciones kármicas en usted, ni va a permitir que venga ¿cómo se llama eso cuando uno, el sentimiento de desagrado, el sentimiento de frustración u otros sentimientos negativos? Porque usted está inundado completamente, enfrascado en realizar esa actividad lo mejor posible para su Señor Supremo. Entonces en el verso número 8 el Señor dice, aquel que medita en mí como suprema personalidad de Dios, con la mente constantemente dedicada a recordarme a mí, y que no se aparta del sendero, él, oh Partha, es seguro que llega a mí. O sea, el Señor está diciendo, aquel que medita en mí como suprema personalidad, o sea, como Krishna, como una persona divina, con la mente constantemente dedicada a recordarme, o sea, siempre de una manera u otra está recordando. Vamos a recordar que al principio del capítulo 7 el Señor decía, yo soy la fuente de todo, yo soy la luz del sol, la luz de la luna, el sabor del agua, la fuerza de los fuertes, la inteligencia del hombre inteligente, la habilidad del habilidoso. O sea, yo soy el principio de todo, yo soy la esencia de todo. Eso quiere decir que el Señor, decíamos, nos estaba dando una manera de verlo en cada cosa. El Señor no es la cosa en sí misma, pero es la fuente de cada cosa. Entonces, si reflexionamos en eso, podemos estar siempre pensando y meditando en Dios. Porque si estamos trabajando, debemos saber que tanto ese objeto con el que estamos trabajando,
como la fuerza que estamos empleando en nuestro trabajo, o la inteligencia, o la memoria, o el habla, lo que sea que estemos empleando en esa actividad, proviene de Dios. Entonces, cuando tomamos conciencia de eso, simplemente tenemos la gran oportunidad de un modo práctico de siempre estar pensando en Dios. ¿Entiendes? Por ejemplo, un carpintero está realizando su trabajo de carpintería, está trabajando con maquinaria muy peligrosa y él no puede estar pensando en enajenarse en el Brahman mientras que trabaja, porque se puede cortar una mano, puede haber una desgracia, o sea, un accidente. Entonces, ¿cómo él lo hace? Perfecto. Él dice: esto que estoy realizando es para mi Señor Supremo, este trabajo de carpintería. Por tanto, voy a poner en él toda mi atención con mucho cuidado para que quede lo mejor posible. Cuando él hace eso, ya le está pensando en Dios. Él no tiene que enajenarse para pensar en Dios. A veces las personas piensan que meditar en Dios es enajenarse, ¿verdad? No es enajenarse. Es simplemente dedicar tu actividad a Dios para que así puedas hacerla perfectamente y al mismo tiempo estar complaciendo al Señor Supremo. Entonces, cuando él está trabajando, él simplemente está consciente de que esa madera viene de Dios, esa herramienta viene de Dios, sus brazos vienen de Dios, su pensamiento viene de Dios, todo viene de Dios, así que él se siente inundado por todas partes de la presencia de Dios. Cuando uno encuentra ese modo de vivir, entonces uno cada vez más está en comunión constante con Dios. O sea, uno está en comunión constante con Dios. Entonces uno ve a Dios en todas partes. Uno ve a Dios en la piedra, en la tierra, en la nube, en el aire, en el ave, en el escorpión, en la serpiente venenosa, en el pez, en el santo, en el pecador, en el ladrón. En todo, uno simplemente ve en todo cosas que existen, porque provienen y son mantenidas por la Suprema Personalidad de Dios a través de sus numerosas energías. Entonces, cuando uno vive así, uno se siente en comunión con el Señor. Vienen las circunstancias, forman parte de este mundo. Vienen las reacciones kármicas, porque tienen que pasarte, las buenas y las menos buenas van a llegar. Tú las descifras como simplemente reacciones kármicas, pero tú sigues tranquilo en comunión con el Señor. Y comprendes que aún en medio de esas reacciones kármicas, el Señor sigue presente en tu vida. Pero tú no te mantienes en ese estado de comunión para que el Señor te saque de esta situación o te saque de aquella. Tú sabes que la situación simplemente pasará a su debido tiempo. Tú te mantienes en ese estado de comunión, en ese estado de conciencia, porque simplemente descubres que es la mejor manera de atravesar cualquier situación y la mejor manera de evitar que esa situación y tu respuesta en esa situación cree nuevas reacciones kármicas para el futuro. Ya las que están, pero ahora tienes que tratar de no crear nuevas reacciones kármicas para el futuro. Entonces la única forma de hacer eso es simplemente realizar tus actividades y tomar tus decisiones desde un estado de comunión amorosa con Dios, desde un estado de conciencia de Krishna. Y eso comienza con el firme propósito. Cada mañana, por favor, cada mañana, usted tiene que, al despertarse, si así lo siente, ir buscando un propósito para su vida. Cada cual busque el que quiera. El mío es el siguiente. O sea, yo me propongo experimentar la siempre amorosa presencia de Dios en mi vida y llevarla a donde quiera que yo vaya. O sea, pero ese propósito tiene que estar bien establecido, y cuando usted lo tiene bien establecido, cuando usted se descubra que lo que usted está haciendo, pensando, no contribuye a su propósito de vida, entonces usted dice: espera tu momento, porque esta respuesta que estoy dando, este pensamiento que estoy teniendo, esta conducta que estoy ejecutando, no contribuye a mi propósito de vida, así que no tiene por qué estar aquí. Y usted vuelve a su propósito y usted le dice a su mente: detente, porque eso que me estás diciendo no contribuye a lo que yo quiero como propósito de vida. Así que yo me he propuesto experimentar la siempre presencia, la siempre amorosa presencia de Dios y transmitirla, simplemente eso. Así que voy a volver a mi propósito. Y uno con voluntad, con firmeza, con disciplina, con perseverancia, con fe y con buenas compañías es capaz de volver a su propósito.
Pero si uno no tiene un propósito firme de vida, entonces su vida anda sin rumbo. Claro, su propósito puede ser cualquiera, pero usted debe saber que allí donde esté su propósito firmemente establecido, en ese sentido se van a organizar todas las energías de su vida, su mente, su pensamiento, su voluntad, su cariño, su amor, sus emociones, todo se va a orientar a ese propósito. Entonces, revise sus propósitos, no salte de propósito en propósito, y decida si aún no lo tiene y establezca un propósito para su vida, pero uno que nazca de usted, no copie el mío o no copie el de nadie, encuentre uno suyo a su manera, con sus palabras, y entonces simplemente entréguese a él. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe siempre, que su fortaleza nos esté enalteciendo, para que podamos mantener nuestro propósito de vida y que ese propósito sea un propósito que realmente nos conduzca a evolucionar como seres humanos y alcanzar la trascendencia o el reino conocido como plano de conciencia de Krishna o plano de conciencia de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,